En esta mañana, el título para compartir con ustedes es las evidencias de la iglesia en el plan eterno de Dios. En el plan eterno de Dios, sí. ¿Por qué? Porque como les iba mencionando, buscas en el Antiguo Testamento, podés encontrar palabras relacionadas a iglesia, congregación, asamblea, pero no estaba el concepto de la iglesia. La iglesia, y vamos a ver en primer lugar su comienzo, su inicio. Jesús había dicho: edificaré, y claramente está hablando en tiempo futuro, indicando que esto era algo que Cristo todavía no había hecho hasta ese momento. La iglesia no llegó a ser realidad funcionaria, activa, hasta que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, descendió en el día de Pentecostés, como lo podemos ver en Hechos capítulo 2. ¿Se acuerdan? Jesús resucitó Pentecostés 50 días después de la resurrección y ocurre algo maravilloso. Les invito a que busquen Hechos capítulo 2. Rápidamente podemos encontrar lo que pasó en esa ocasión. Capítulo 2. Y podemos leer desde los versículos 1 hasta el 8. Y dice así: y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, los que habían creído. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, la cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Si quieres, podés subrayar para hacer un estudio personal de esto. Según el Espíritu les daba que hablasen. No era desorden. Según eran guiados por el Espíritu Santo en aquella ocasión. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Judíos que vivían en otros lugares y dicen que eran piadosos, eran de raíz judía. Y dice: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, sorprendidos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿En qué propia lengua? En la lengua en donde ellos ahora estaban viviendo. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Sorprendente, maravilloso. Así fue el inicio de la iglesia. No por obra humana, sino por la obra de Cristo. Empezó, él dio un anticipo sobre esta roca, sobre la confesión de fe. Jesús solamente es el camino. No hay otro camino, como lo decían tal vez los romanos. Todos los caminos conducen a Roma. No, Jesús es el único camino, la verdad, la única verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Lo dijo en Juan 14:6. Hoy podemos decir que la iglesia es parte de eso que se menciona, y vas a encontrar los misterios. Los misterios que no se habían dado a conocer en el Antiguo Testamento. Y para nosotros hoy, cuando hablamos de misterio, nosotros por lo general cuando pensamos en misterios, pensamos en un hecho o cosa cuya naturaleza, causa u origen no tienen explicación. Pero acá, cuando encontramos el uso de esa palabra en el Nuevo Testamento, no se refiere a ese mismo concepto que nosotros tenemos en nuestro idioma, en el español, sino que está refiriéndose a algo que está más allá de poder ser conocido por nuestros propios medios naturales. Solo pueden llegar a conocerse, a saberse por revelación divina. Y alguien decía una vez: si Dios no se hubiese
Si Dios no hubiera dado el paso de darse a conocer, no lo conoceríamos. Si Dios nos revelara ciertas cosas, nosotros no lo sabríamos. No importa cuánto esfuerzo hagas. Es el misterio que es revelado ahora. Y Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y qué glorioso. Yo me pongo y me siento tan pequeño. Porque pienso en Satanás en el infierno y uno dice, soy tan débil. No podría. Pero dice, las puertas del Hades no prevalecerán. ¡Qué bárbaro! La obra maravillosa y poderosa de Jesucristo. Su comienzo, su inicio. Efesios capítulo 3. Podemos encontrar versículos 1 al 7. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Él está hablando a un grupo de no judíos. Si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarada el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¡Wow! Ya no una raza especial, ya no es solo para un grupo. Por la gracia de Dios se abrió para todo aquel que quiere y cree. Y dice, por medio del Evangelio. Qué importante es entender esta palabra. Y siempre decimos, sí, buenas nuevas. Evangelio no existe si no hay cruz. Evangelio no existe y no es evangelio si no hay pecado, porque si no, ¿de qué te va a salvar el Señor? El evangelio no existe si no hay derramamiento de sangre. Y muchas veces decimos, no tenemos que decir eso porque es algo muy fuerte. Y la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. El verdadero evangelio es una buena noticia porque todo estaba mal para nosotros. Había condenación. Y la única manera era a través de Jesucristo. Versículo 7, Pablo dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Su comienzo. Pero avanzamos rápidamente. Su composición. Algo ya lo adelantamos, ya lo mencionamos, que eran todos aquellos que como Pedro hacían esta confesión de fe. Pero vamos a meternos un poquito más y entender Efesios capítulo 2, versículos 13 al 18. Dice así, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Versículo 18, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Te das cuenta? Por medio de Cristo. Esto que está pasando acá, no lo podés hacer vos. No lo puedo hacer yo. Acá estamos. Distintos contextos, distintos trasfondos, distintas realidades,
Pero ¿sabes qué? Sos mi hermano si tenés a Cristo. Sos mi familia. Por medio de Él, los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Tenemos acceso directo al Padre por medio de Cristo. Hay un nuevo grupo, no exclusivo como el de antes. Hay un nuevo grupo, ojo, paréntesis. Dios no terminó su trato con Israel. No nos confundamos. Pero hay una nueva oportunidad para todo aquel que quiere creer. Todo aquel que pone su fe en Jesús y le recibe como Salvador. La iglesia no es solamente una denominación. No es solo un edificio o un lugar geográfico, una dirección aquí en Paraguay, en Argentina, en Brasil. No, 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 no. La iglesia sos vos, si tenés a Cristo en tu corazón, en donde te encuentres. La iglesia soy yo, si tengo a Cristo en mi corazón. Y todos nosotros juntos formamos el cuerpo de Cristo, que Él pagó un alto precio. Su crecimiento. Avanzamos a su crecimiento. En Hechos capítulo 2, después de la venida del Espíritu Santo, que a propósito, eso ya es algo magnífico. Hasta ese momento, el Espíritu Santo, el ministerio era venir sobre determinadas personas que eran elegidas para un propósito en particular, pero no venía a ser morada permanente. Si lees en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Sansón venía y de repente decía, el Espíritu le dejó. Había un propósito específico, pero no venía a ser morada permanente. Y como leímos hace rato, el Espíritu Santo vino, hubo una manifestación sobrenatural. Porque justamente esas manifestaciones sobrenaturales tenían que ser dadas, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 22, que los judíos piden señales. Demandaban señales y estaban ahí las señales, cosas sobrenaturales. Luego de la venida del Espíritu Santo vemos la primer predicación del Evangelio y vemos en los versículos, no voy a leer todo, solamente leemos versículo 40 en adelante y dice así, y con otras muchas palabras testificaba. Ahí nos encontramos con la predicación de Pedro, con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Qué bárbaro! Dios sostiene a su iglesia. Y Dios mismo es quien le da el crecimiento cuando se predica su palabra. Dios no se boicotea a sí mismo. Dios da el crecimiento cuando predicamos su palabra. La palabra fue expuesta. Después es obra del Espíritu Santo y gloria a Dios, ese día 3,000 personas vinieron a los pies de Cristo. Dios mismo da el crecimiento. Ahora tengo una pregunta. Estaba mencionando y decía, vos sos iglesia. Vos sos iglesia. Vos sos iglesia. Yo soy iglesia. Y no ladrillos. Y no una denominación. Sí, vamos a hacer una aclaración. Estoy hablando de la iglesia universal. Hay una iglesia local. Sí, hay una iglesia local que está aquí en la Primera de Fernando, en tal dirección, donde se reúnen un grupo de hermanos. Se congregan para alabar, para desarrollar sus dones, para hacer luz en este barrio. Pero vos y yo somos iglesia. Y mi pregunta en esta mañana es, ¿estás creciendo? Te pregunto,
¿cómo está tu vida espiritual? ¿Hay crecimiento o estás estancado? Y tenés que recurrir, yo antes oraba, yo antes leía mi Biblia. Bueno, pero hoy tenés comunión con el Señor. Te habla Él cada día, porque Él cada día quiere hablarte, pero necesitamos pasar tiempo con Él. Ayer hablaba con los chicos y les desafiábamos con esto en SAF. Vamos a hacer, cuando querés tomar una buena decisión, Señor, quiero crecer, quiero conocerte más, quiero pasar tiempo contigo, te vas a acordar que tenés algo que hacer, te va a sonar el teléfono y te va a ser difícil. No te la va a hacer fácil, Satanás. No todo es culpa de Satanás, pero va a venir cosas. No te vas a poder concentrar, no vas a querer arrodillarte para orar. Y no digo que es la única posición en la que podés estar para orar. Puedes orar manejando, hablar con Dios. Estás creciendo. No te olvides, sos iglesia. Soy iglesia. Su crecimiento, pero su comisión. Y vemos ahí en Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, probablemente todos conocen. Seguramente ya me podés decir de memoria y decimos la gran comisión. Y Jesús va a decir, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros, ¿cuánto? Todos los días, hasta el fin, hasta el fin, hasta el fin del mundo. Amén. Porque está con nosotros. Es una verdad, es una realidad. Me encanta porque este pasaje en realidad da una descripción de todo el proceso. Dice, vayan, hagan discípulos, y te dice a todas las naciones, y también te dice, bautizarlos, enseñarles que guarden, está con ellos el proceso. Pero vemos en su paralelo en Marcos capítulo 16, versículo 15, algo mucho más resumido. Y simplemente dice, les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Si no te acordás de repente de todo el proceso, igual ahí está el versículo. Tenemos que salir. Tenemos que salir. Justamente eso es iglesia. Su raíz primaria es llamado hacia afuera. Con mucho amor les voy a decir esto. Hermanos, está lindo estar acá todos juntos. Pero no nos olvidemos que ahí afuera todavía hay uno que está caminando y no conoce al Señor. Y probablemente camina al infierno. No nos debemos acostumbrar a que la iglesia crece solamente cuando los miembros tienen hijos. Porque todavía sigue el versículo en la palabra de Dios que nos dice, y no es opcional, es un mandato: andá y predica. Y no es solamente testimonio, que no estoy diciendo que esté mal, porque muchos dicen, sí, yo trato de vivir y con eso. Habla también, no te quedes callado. Porque si no hablas, tal vez van a notar la diferencia, pero no todos van a entender ese mensaje. Tenés que contarle a un mundo que se pierde. Pregunta. Y te quiero decir algo. Esta noche dormí poco, porque medité en esto. ¿Hace cuánto que no le hablas? Y dije, Joel, ¿hace cuánto que no? Porque uno dice, soy pastor. Esa es mi función. Y quiero transmitirte mi corazón, y que no para juzgarte, sino para que analices tu vida. ¿Hace cuánto que no le hablas a alguien de Cristo? El Señor me quebrantó y me dijo, Joel, anda en micro, llévate folletos. Perdimos muchas veces eso, esa pasión. Entender de que hay alguien que se sienta a tu lado y uno dice, bueno, tengo que tomarme el tiempo. Está bien tomarte el tiempo, pero a veces no tenés tiempo.
Y no sabes cuánto va a vivir esa persona que se cruzó contigo. Tiempo no hay. No lo sabes. No está agendado. Mañana va a morir. ¿Hace cuánto que no compartís el evangelio? Pablo decía en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme. ¿Por qué? Porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el evangelio. Sabemos lo que piensan escritores. Sabemos, y ojo, no estoy atacando a nadie ni a escritores, yo no soy nadie. Pero basta de filosofías disfrazadas de cristianismo, de definiciones y palabras complicadas. Viví a Cristo. Y si no lo estás haciendo, sé sincero contigo mismo. Dios te ama y te va a dar una oportunidad, pero sé sincero. Señor, soy máscara. Soy palabrerías. No le gané a nadie, no le testifiqué a nadie hace muchísimo tiempo. No vivo conforme a tus estándares. Y soy iglesia. Soy iglesia. Por la gracia de Dios. Su competencia. Quiero hacer una aclaración porque uno dice, bueno, ¿de qué estás hablando? ¿De una competencia entre iglesias? No. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 3, versículo 5 y Pablo va a decir, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Él nos capacita, Él nos da el poder, Él nos sostiene, es su iglesia. Esta es su iglesia, no tuya, no mía. Vos y yo le pertenecemos a Él. Él es el dueño, o podríamos decir, Él es el dueño. Y yo debería vivir como tal, como que Él es mi dueño. La competencia. Y vemos en 1 Corintios capítulo 12 acerca de los dones. Y Pablo justamente en el versículo 1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No voy a ver todos los versículos. Versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación, ahí está, del Espíritu para provecho. No para provecho personal. Algo útil, algo que pueda ser de beneficio, algo que pueda bendecir y edificar a otros. Versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esa palabra repartir es como dividir, es administrar, es fraccionar, es entregar. Cuando yo estaba leyendo esto, me rompió todo. ¿Sabes por qué? Porque en su gracia no solo Dios me amó, me salvó, me perdonó, me hizo parte de su cuerpo, sino que entregó cosas en nuestras manos. Seguramente que si sos hijo de Dios, por lo menos un don tenés. Por lo menos un don tenés. Los dones no nos fueron dados para jactarnos. Mira cómo sé hacer esto. Tampoco para guardarlos. Nadie sabe. No lo uso nunca. No soy de bendición para nadie, sino para beneficio del cuerpo. No voy a dedicarme ahora en una lección de neumatología o acerca de los dones en detalle. Voy a nombrarlos nomás para así rápidamente, porque a veces incluso me doy cuenta que algunos ni se confunden qué es un don espiritual. Hay varios pasajes y te invito a que te tomes un tiempo para investigar y entender. Y en algunos de esos pasajes podemos encontrar el don de la enseñanza, que tiene que ver con aquel a quien Dios le dio la capacidad sobrenatural. No estamos hablando de un maestro que se formó en una universidad, sino en forma sobrenatural para que sea fácil explicarle a otros las verdades bíblicas. No estoy ofendiendo a nadie, pero esa es la diferencia del don. Es algo regalado por Dios en forma sobrenatural.
Y mencionando el don de evangelista. Y el don de evangelista no es el que tiene el don de evangelista, es el único que tiene la responsabilidad de predicar el evangelio, porque cuando se dio la gran comisión es para todos. Si sos iglesia, si sos hijo, tenemos la responsabilidad de predicar a un mundo que se pierde. Evangelista, exhortación nada que ver. A veces pensamos que, mira, tengo el don de exhortación y te reviento con un palo. No. Animar, volver a encaminar. Y como dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Esa palabra se puede entender no solo como seguir, sino diciendo la verdad en amor. Hay una frase que dice que la verdad duele. Por ello nosotros debemos hablar con amor, porque uno sabe que está mal. Cuando está mal, uno sabe que está mal. Exhortación, pastor, maestro, el que tiene el don de dar, de repartir, el don de servicio, presidir, y no estamos hablando del que dirige el tiempo de las canciones acá. El de presidir, el que tiene esa habilidad, y qué bueno es en un ministerio, en el liderazgo, alguien que sabe detectar los dones y no quiero cometer un error, pero para graficar nada más, es como un director técnico que sabe poner a las piezas en sus lugares para que puedan funcionar. Y la iglesia crece. Y la iglesia se edifica. Y es de bendición el uno para el otro. No hay competencia. Qué triste cuando competimos. Qué miseria humana. Qué triste cuando competimos. Preguntas. ¿Sabes cuáles son tus dones? Y le decía también a los chicos, le estamos animando, ¿no sabes tus dones? ¿No sabes cuáles son? Involúcrate, métete, vení, acércate a nosotros. No sé qué hacer, no conozco muchas cosas, pero quiero hacer algo. Y cuando te metes, cuando haces cosas vas a descubrir. Le doy una vez un profesor decía, ¿cómo sé si es mi don? Y él decía, por 3F. 3F, sí. Primero, felicidad. Cuando es tu don, te da una felicidad. No te lo tienen que pedir. Te brota. No voy a dar nombre porque tal vez se va a ofender, pero en estos días llegué a alguien y con algo y me dice, yo lo voy a lavar. No, déjame. No, pero yo estoy para eso, para servirte. Y me dio una lección. ¿Qué sería de un cuerpo sin eso? Sin personas así. Y a veces nosotros decimos, yo como no tengo el don de predicar y no estoy ahí arriba, mi don no es importante. Involúcrate, te animo. Ahora, ¿sabes cuál es tu don? Y tal vez me decís, sí sé. Lo estás usando para bendecir a otros. Lo usás para bendecir, edificar. No es para vos. Su comparación. En Efesios capítulo 5, versículo 25, vemos en esa exhortación a los maridos, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¡Qué bárbaro! Cristo, el esposo de la iglesia. Decía un profesor, no mío, pero un estudioso La Cueva, Cristo es el esposo de la iglesia y el rey de Israel. No voy a entrar ahora en dispensacionalismo, pero decía, Cristo es el esposo de la iglesia y el rey de Israel. A Israel le fueron prometidas otras cosas, reino, pacto davídico. Él es el esposo. Y se entregó a sí mismo por ella. Por amor dio su vida. ¿Sos consciente de lo importante que sos para Él? Le costaste la vida de su hijo. Y no solo consciente de esa realidad,
Vamos a ver rápidamente su costo, justamente. Les invito a leer Hechos capítulo 20. Acá hay un discurso de Pablo que en este momento se encuentra en una despedida de un grupo de hermanos que están en Mileto. Y dice el versículo, solo voy a leer ese versículo 28, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y es verdad, aquí estaba hablando a los líderes, a los que estaban llevando adelante esa iglesia local. Pero lo que yo quiero resaltar es esta verdad. Él, Jesucristo, dice en relación a la iglesia, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Valoras el sacrificio de Cristo? ¿Estás viviendo conforme a lo que sos hijo, iglesia, como debe vivir un hijo de Dios? No solo los domingos, sino cada día de la semana. A veces pensamos, incluso cantamos adoración. Adoración no tiene que ver solo con cantar o tocar un instrumento. La verdadera adoración tiene que ver con cómo es tu relación, cómo es tu corazón con aquel que te amó. ¿Estás cerca de Él? ¿Vivís para agradarle a Él? ¿O pensás que porque cantamos o tocamos, pero nunca lees la Biblia o nunca pasamos tiempo en oración, esa no es adoración? No olvides que sos iglesia. Somos iglesia. Y finalmente su conquista. Ya lo vimos, ya lo leímos y Jesús dijo: las puertas del Hades no van a prevalecer. Porque Él la sostiene, porque es su iglesia. Pero vamos a leer en Colosenses algunos versículos maravillosos. Colosenses capítulo 2 dice 13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Con quién? Con Cristo, perdonándoos todos los pecados. Versículo 14, qué bárbaro. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Usa un término jurídico acá. Y ese anular literalmente me sorprendió al investigar esa palabra griega. Es ese movimiento que haces con la goma, con el borrador, para borrar, para anular, para sacar, borrar. El acta, ese documento, ese certificado por decir deudor, culpable, 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 deudor, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, que nos acusaba, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente. Su victoria fue pública. A veces miramos videos de la pasión de Cristo y decimos: mira cómo lo avergonzaron públicamente. Y nos ponemos tristes. Y es verdad, pero yo veo algo más allá y digo: mira cómo públicamente fue exhibido, pero triunfó. Clavó en la cruz el acta que era contraria a nosotros. Dice: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Romanos capítulo 8. Ya no hay condenación, así empieza, para los que están en Cristo. Y después podemos ver más versículos. Por ejemplo, nos encontramos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Podemos ver otros versículos que dicen que nada nos puede separar del amor de Dios. Pregunta: entendiendo todo esto,
que sos hijo, que sos iglesia. ¿Vivís como victorioso o como un perdedor? ¿Vivís en las riquezas que ya Cristo pagó y te dio? ¿O vivís en las miserias que Satanás está tratando de engañar tu mente y tu corazón para que vivas miserablemente? Les invito a inclinar sus rostros. Señor, gracias por tu palabra, porque ella es viva y eficaz. Aplica estas verdades, Señor, a nuestras vidas, que no sean solamente palabras, información que llega a nuestra mente, sino que podamos vivir de acuerdo a lo que somos, Señor. Gracias por amarnos, por perdonar nuestros pecados, por darnos vida, Señor, para que te demos gloria, Señor. Ayúdanos a vivir cada día para darte gloria. Que tu iglesia en este lugar sea luz, sal, testimonio, pero que en forma individual, donde nos encontremos, en el trabajo, en los estudios, en donde estemos, Señor, podamos mostrar a Cristo. En nombre de Jesús. Amén.